Y bueno, pues ahora también saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida al diputado de Morena, Hamlet Almaguer, para pues también que nos cuente sus reflexiones, la opinión que merece el informe de ayer del presidente López Obrador y pues también perfilándose a la votación del domingo de la reforma eléctrica. Diputado, muy buen día y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Sheila, para ti y para todo el auditorio de MBC Radio. Gracias, diputado. Pues un mensaje, una primera lectura de este informe de ayer del presidente López Obrador, muchísimos temas los que abordó. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Es un informe extraordinario, es importante porque parte de los principios del movimiento. El presidente de la República siempre habló con la verdad cuando dijo que iba a gobernar primero para los pobres, y eso es una realidad hoy en nuestro país. Con nuestro bendito idealismo, lo difícil se logra y lo imposible cuando menos se intenta o se enfrenta. Y todos los días le habla con la verdad y de frente al pueblo de México. Yo quisiera resaltar, por ejemplo, el incremento en el salario promedio registrado en el IMSS, el hecho de que hay 21 millones de trabajadores en esa base de datos. Se han aumentado también la recepción de remesas. Hay estabilidad macroeconómica, por ejemplo, en el caso del tipo de cambio, la tasa de interés del Banco de México, eso está estable. Se cumplieron con las obras de infraestructura estratégicas para este país que se había prometido en tiempo, como por ejemplo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Aquí quisiera resaltar las mayores obras del periodo neoliberal de Felipe Calderón, por ejemplo, pues fue construir una suavicrema inservible que está ahí sobre Paseo de la Reforma, la Estela de Luz, que tuvo un costo de miles de millones de pesos y que no sirve para nada. Otros gobiernos, por ejemplo, construyeron solamente una barda para una refinería, pero en realidad hacía muchos años que en este país no se desarrollaban proyectos estratégicos de infraestructura. El incremento en los kioscos está controlado sobre todo en el sector energético, tan es así que en la frontera, por ejemplo, hay noticias en todos los portales de que la población de Estados Unidos está cruzando hacia México para poder comprar gasolina. La inflación igual se encuentra estable porque a pesar de estar alta, está en el promedio internacional, sobre todo comparado con Estados Unidos. Este es un periodo que se está viviendo a nivel mundial después de la pandemia. La pensión para adultos mayores, que pasó de 2.700 pesos a 3.850, casi 4.000 pesos, está ya la pensión bimestral para adultos mayores. Algunos consideran que los recursos que se destinan a través de estos derechos sociales no resuelven nada, pero esto es parte de su obsesión, de su avaricia y de su desdén por el pueblo de México, porque no entienden la realidad. Para ellos 500 pesos es poco, para ellos 1,000 pesos es poco. Para una familia, para un estudiante, para una pareja de ancianos, de adultos mayores, esto hace toda la diferencia. Hay estudios que señalan, con entrevistas realizadas a los receptores de estos programas, que la mayor parte de ellos utiliza estos recursos para alimentación, para transporte, para salud. Son derechos fundamentales que están en la Constitución y que se están protegiendo a través de estos programas y que ha permitido que el país viva en paz y en estabilidad. Se redujo también el robo de hidrocarburos. Esto era un escándalo al inicio del sexenio, recordemos, y ahora está en su punto más bajo. La Guardia Nacional ha crecido y ya tiene 113,000 elementos en 233 cuarteles en todo el país. Cuando tú preguntas en cada estado, cuando tú preguntas a cada alcalde de ciudades y pueblos de esta república, la mayor parte te va a decir que lo que solicitan es el apoyo y la asistencia de la Guardia Nacional en su municipio y en su estado. Y pues me parece que el reflejo, más allá del mensaje, es el nivel de aceptación que tiene el presidente de la República, con 2/3 partes de la población a su favor, según el promedio de las encuestas, y además saliendo de una gran victoria en el ejercicio de revocación de mandato, donde a pesar de contar solamente con el 33% de las casillas instaladas, logró una participación de 17 millones de mexicanos. Nosotros sostenemos que si se hubieran colocado el 100% de las casillas, pues tendríamos números aún más favorables. Y bueno, pues ahora ya estamos en la discusión de lleno de la reforma eléctrica. Diputado, antes de pasar a ese tema, me gustaría nada más preguntarle, usted
¿cuáles considera que serían los rubros más importantes o los pendientes que tuviera el presidente de aquí a lo que resta de su mandato? Los puntos, por ejemplo, ayer me llamaba mucho la atención el tema de seguridad, que él resaltaba en su mensaje, incluso nombraba a todos los funcionarios del gabinete encargados de la materia de seguridad, pero pues también un desafío, ¿no, diputado? ¿Considera que este sería pues el rubro más importante, el desafío más importante en lo que resta de la administración? Sí, la situación económica en la que recibe el presidente de la República al país evidentemente conlleva un entorno complicado en materia de seguridad, pero mira, los jóvenes ahora tienen opciones. Antes, pues solamente si no podían ir a la escuela, si no podían trabajar, incluso despectivamente les llamaban ninis, pues no tenían otro tipo de oportunidades. Ahora los jóvenes están cuidados desde que están estudiando, para que no abandonen sus estudios con las becas Benito Juárez y además con programas de trabajo como Jóvenes Construyendo el Futuro. Y esto permite que tengan opciones, que no tengan que emigrar a Estados Unidos, que no tengan que entregarse a los brazos del crimen organizado. Y desde mi perspectiva se está haciendo un muy buen trabajo en seguridad. Seguramente va a continuar en este ejercicio. Es muy importante también que ahora, a diferencia del inicio del sexenio, pues ya tenemos 17 gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación, de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Entonces, con este trabajo territorial también y de coordinación con los gobiernos de los estados, pues se tienen mejores resultados. Tenemos las elecciones dentro de 2 meses, es muy probable que nos llevemos 6 de 6 estados, y esto va a enfilar hacia un trabajo coordinado con las entidades federativas y los principales municipios del país y va a permitir seguir trabajando en seguridad, pero sí es un reto, sobre todo por el entorno. Y sobre todo el tema del feminicidio, ¿no? Que ayer reconoció el presidente que hubo un aumento de 15%, a pesar de que pues la mayoría de los delitos de mayor impacto han bajado sus índices, pero en este caso, y me parece que es un tema muy sensible para todo el país. Es un tema sensible, pero es un compromiso también conjunto. En la Cámara de Diputados aprobamos hace como un mes la ley Ingrid, que está relacionada con esta materia, y bueno, pues estamos en lo que nos toca, en coordinación entre los distintos poderes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, y vamos a enfrentar esta situación. Otra cuestión que me parece muy rescatable es, por ejemplo, la creación de un equipo estratégico para poder desarrollar obras de infraestructura para el país. Fíjate qué importante que con la capacidad y con la experiencia generada en el aeropuerto Felipe Ángeles, ahora ese mismo equipo de trabajo está en el aeropuerto internacional de Tulum, que se va a terminar antes de que concluya el sexenio. Y además hay ampliaciones y adecuaciones de aeropuertos secundarios en todo el país. Ayer hablaba con una diputada de Nayarit, el aeropuerto de Tepic está en proceso de transformación para también ser un aeropuerto internacional. Entonces hay una atención, pero sobre todo ya se creó una base, una estructura de trabajo que de tener continuidad podría seguir desarrollando proyectos de infraestructura en los próximos años. Sí. Y ahora justo pasando al tema de la reforma eléctrica y bueno, el debate que se espera para el próximo domingo. ¿Cuál es en estos momentos, porque además ha cambiado muchísimo de un momento a otro la información? Ya se tiene esta fecha establecida, el 17 de abril para el día, ya no va a haber modificaciones. Y ustedes como grupo parlamentario en estos momentos, ¿cómo ven la situación? Obviamente pues difícil el que alcancen la mayoría calificada que se requiere, pero ¿cómo van las negociaciones, el diálogo con las otras fuerzas políticas? Pues mira, recordar un poco la secuencia. En otoño del año pasado el presidente de la República envía su iniciativa de reforma eléctrica. Nosotros abrimos la discusión en 2 vías. La primera, desarrollamos más de 300 asambleas y fotos de todo el país para que la ciudadanía pudiera conocer en qué se la reforma. Y después también desarrollamos 28 foros de parlamento abierto al interior del Congreso, en que comparecieron todos los interesados en esta reforma. Después nos instalamos en la Comisión de Puntos Constitucionales al haber recibido las de este parlamento abierto en los libros blancos. Y el presidente de la comisión declaró la sesión como de carácter permanente. A la par, la coalición Va por México de PAN, PRI y PRD presentó una lista de 12 puntos que consideraba que debían ser incluidos
en el dictamen. El dictamen se circuló el 4 de abril con la temporalidad necesaria para que nadie dijera que se trataba de un albazo. En la reforma del 2013 pues votaron de madrugada, ni siquiera votaron al salón de plenos, sino que se movieron a un edificio. Había legislaturas locales que aprobaron la reforma de las empresas transnacionales de 2013 en 3 minutos, 7 minutos, 20 minutos. En este caso nosotros lo tomamos todo con seriedad y con respeto a los colegisladores de los demás grupos parlamentarios. Entonces, aceptamos sus propuestas de ese pliego de 12 observaciones, apoyamos 9, aceptamos 9, que fueron incluidas en unas reservas. Esta es la vía jurídica para modificar un dictamen. O sea, el dictamen viene a propuesta de la comisión y para poder enriquecerlo, los legisladores tienen que presentar reservas, que son propuestas de modificaciones. Nuestro coordinador parlamentario presentó esas reservas en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Energía. Nosotros votamos a favor de esas reservas. Y con ellas, pues el dictamen quedó conformado con las propuestas de Morena y las propuestas de las oposiciones. Es un dictamen extenso, es un dictamen de 262 páginas, dictamen técnico, y afortunadamente las sesiones de la Comisión de Puntos Constitucionales y del Pleno son públicas. Ustedes las pueden encontrar en YouTube, las pueden encontrar en la página también de la Cámara de Diputados, en las redes sociales, y ahí queda muy claro que cuando nuestro coordinador presenta las reservas, muchos diputados de las oposiciones empiezan a manifestar que es poco tiempo para analizarlas y que necesitan realizar una revisión detallada. Entonces, como una cortesía parlamentaria, pues se decide que la sesión no se va a desarrollar al día siguiente, o sea, ayer y hoy, por ejemplo, porque la sesionamos el lunes en comisiones, la discusión no se desarrolla, sino hasta el domingo y el tiempo que tenga que durar. Comentarte también, en el caso de la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, pues un episodio que nos parece que refleja quién es quién, y es la presencia del cabildero Paolo Salerno en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, sentado en una curul que está reservada para diputados. Y esta es una situación, pues la verdad es muy grave, porque estaba con los diputados de la coalición de PAN, PRI y PRD, y pues les estaba tirando línea o verificando cómo tenían que votar, y él es el representante de una empresa transnacional que se llama Enel, que es una empresa italiana, es el representante de la Cámara de Comercio Italia en México. Es importante resaltar esto porque las curules son la expresión de la representación que está establecida en el artículo 40 constitucional. La ciudadanía de México votó para que sus representantes populares ocupen esos lugares y sí lleven su plataforma política, su ideología y sus argumentos a la Cámara, pero que sean sus representantes que fueron electos, no que los representantes le cedan sus escaños, le cedan sus curules, le cedan sus lugares a las corporaciones transnacionales. No fueron electos para eso, y es un reflejo del entreguismo de la derecha. Ellos no están defendiendo al país, ellos están entregando al país. Así es, y nosotros, pues... Perdón, diputado, es que se nos va el tiempo porque tenemos que ir a corte ya, pero ¿qué le parece si nos comprometemos para el próximo lunes? ¿Qué le parece si continuamos conversando y ya con los resultados del proceso del domingo, de la votación, del debate, para analizar los puntos, como comentaba, importantes de esta extensa reforma y pues por lo pronto agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Te agradezco mucho, espero que la oposición acepte sus propias propuestas, porque de eso se trata el dictamen. Lo encuentran en Twitter como Hamlet_Almaguer, e informarles que solicité al presidente de la Cámara de Diputados que este domingo no le permita el acceso a los cabilderos y personeros de las compañías transnacionales al salón de plenos. Muy bien, pues seguiremos muy atentos. Muchísimas gracias, diputado Hamlet Almaguer, diputado por Morena.